Vamos a hablar de un tema que ayer generó mucho ruido, porque Gustavo Vélez, ¿tenés audio, Leo Pilos? Gustavo Vélez, que es el secretario de Planificación Estratégica, no se lo conocen, salvo los que lo conocimos en su anterior paso por la gestión pública, cuando era ministro de Menem, después ministro de Kirchner. Es alguien muy cercano a Alberto Periodista Fernández. del Gráfico fue también. Fue periodista del Gráfico, inició muy su amigo carrera de Gallardo. como... Muy amigo de Gallardo. Ah, claro, pues se conocieron en Washington, coincidieron porque tuvo un paso por el Banco Interamericano de Desarrollo y ahí ¿y qué hacía Gallardo en Washington en ese momento? Creo que estaba de pretemporada. Ah, Gallardo. Yo soy de Merlo. Creo que Vivió había ido. allá, ¿no Vivió jugaba ahí, o- me parece. Él jugó él jugó en Francia. En Estados Unidos no jugó. Sí, bueno, cuestión, Gustavo Vélez, nos fuimos por la tangente. El secretario de Planificación Estratégica ayer dijo esto. Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. Bien, en base a esto, que era prácticas para el bien común, empezó la oposición a decir, sobre todo el PRO, que esto era un atentado a la libertad de expresión y que era otra vez el kirchnerismo buscando restringir la libertad de expresión. Escuchemos, por ejemplo, a María Eugenia Vidal. Si hay un espacio donde los argentinos somos 100% libres y no hay ningún tipo de censura y es todo horizontal y es todo democrático, es la red. Digamos, si hay un espacio es en las redes sociales. No vamos a resignar ese espacio, no vamos a dejar que nadie nos regule ni nos diga qué podemos o qué no podemos publicar. Y yo siendo alguien público, muchas veces he recibido comentarios horribles de gente que además no se identifica. Pero yo prefiero eso antes que la regulación. O sea, elijo 1000 veces que alguien me puede insultar escondiéndose bajo un nickname que es falso a regular las redes sociales. Bien, era Johnny Viale acotándole a María Eugenia Vidal Los en este espero caso. en mis redes. Ahí va. Bueno, pero después aclaró y Gustavo Vélez hoy publica una nota en Clarín también diciendo que de ninguna manera pretenden cerciorar la libertad de expresión, sino que es una cosa, en todo caso, voluntaria para discutir las prácticas en las redes. Agustín Espada es director de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, doctor en Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo andas, Agustín? Buen día. Buen día, María, y a todos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, por un lado la aclaración por parte del gobierno de que nada de esto va a ser obligatorio y segundo lugar, ¿no? Un poco el debate de que en el mundo sí y Europa y todo se discute qué pasa con las redes sociales, ¿no? Absolutamente. Uno podría decir que la crítica que tendría para hacerle a Vélez, por lo menos desde mi lugar, es que es momento quizás de abandonar la lógica de los pactos, del voluntarismo y de discutir de una vez por todas qué hacemos con nuestra ciudadanía, con nuestros derechos en Internet en un marco regulatorio. Pero no es eso lo que dijo Vélez y bueno, y a partir de ahí nace una discusión falseada, ¿no? Sí, es una discusión. Después Gabriela Cerruti, la vocera, le contestó a un tuit que había puesto Horacio Rodríguez Larreta diciendo que hay que defender la Constitución. La verdad es que hay como una sobrereacción de un sector de la oposición a algo que con este gobierno no ocurre. O sea, no ha habido ataques a la libertad de expresión serios, o es mi opinión por lo menos, ni nada que sea realmente preocupante y le atribuyen como cuestiones que, bueno, nada, retrotraen la discusión a la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero la verdad es que lo que dicen es discutamos buenas prácticas en un mundo en el que discuten qué pasa con los discursos de odio, con la incitación a la violencia, con el tema, ¿no? También de las noticias falsas. De hecho, Europa ahora acaba de censurar, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Prohíbe la emisión de la televisión rusa y de Sputnik en Rusia a raíz de la información que difunden por el tema de la guerra en Ucrania. Sí, absolutamente. Digamos, es un mundo en el cual la guerra en Ucrania nos ha puesto sobre la cara, sobre los ojos, la gran capacidad que tiene Internet para expandir prácticas de censura completamente analógicas y potenciarlas. Digo, esto que vos hablas de Russia Today también tiene que ver con el etiquetado de periodistas ligados a Rusia o por dar opiniones que correspondan con las opiniones rusas, reciben etiquetas. Digo, me parece que es bien interesante el planteo de Vélez, que viene desde hace varios meses. Digo, esto del programa para las redes del bien común
tiene actividad hace varios meses y es un programa que Vélez viene impulsando en esto del Consejo Económico y Social, ¿no? Que es, como lo dice su nombre, mucha charla, mucho acuerdo, muchas buenas intenciones, pero no se plasman en leyes ni normativas, sí. Exactamente. Me parece que es una buena ocasión para, digamos, construir un acuerdo y llevar al Congreso un primer intento de regular o de ver qué hacemos con estas redes sociales para ver si, por ejemplo, vamos a permitir, como sucedió en los Estados Unidos, que una plataforma como Twitter pueda dar de baja la cuenta de un presidente o a quien deba responder esa red social en Argentina por dar de baja esa cuenta, o por ejemplo también lo que se está discutiendo en estos días en la Corte Suprema de Justicia Nacional con lo del derecho al olvido, ¿no? Como si tenemos la capacidad y el derecho a determinar qué se dice sobre nosotros o no. Digo, todas esas cuestiones son bien interesantes, pero repito esto, cuando el debate se da en estas condiciones es bastante difícil de expresar también. Claro, porque sí, ¿no? Porque, Gustavo Vélez dice, estamos discutiendo un manual voluntario de buenas prácticas para pensar qué pasa, cómo circula la información en las redes sociales, y la oposición sale a denunciar un intento de censura que no existe tampoco, y ahí termina la discusión, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, por ejemplo, sería bien interesante discutir si lo que hay que regular son los contenidos directamente y decir, bueno, esta noticia que porque es falsa o porque no dice del todo la verdad no puede circular, o en realidad preguntarnos por los procedimientos, ¿no? De decir, bueno, las redes sociales tienen que ser mucho más transparentes en todo lo que tiene que ver con su construcción algorítmica sobre qué noticias se muestran, qué noticias no se muestran, a quiénes se muestran, cómo se trabaja con la información, qué capacidad de circulación tienen las producciones de medios profesionales, cómo se trabaja con los usuarios inventados o bots y trolls. Digo, todas esas cuestiones me parece que son bien interesantes para discutir, que hoy, por ejemplo, en Brasil se están discutiendo, digamos, no hace falta irnos a Europa o a los Estados Unidos, acá nomás, en Brasil se está discutiendo una ley de plataformas digitales que no tiene que ver con contenidos en sí mismos, es decir, con prohibir la circulación de fake news o bajar cuentas, sino justamente con poder poner el poder del Estado, por decirlo de alguna manera, que el Estado somos todos, ¿sí? Y la protección del interés público por sobre la actividad de estas grandes plataformas, que además son grandes empresas, ¿no? Sí, además, bueno, nada, en la prensa tradicional existe todavía la figura del editor responsable, ¿no? Alguien que se hace responsable si se difama, si se calumnia, digo, también hay como una cosa que se pierde con este nuevo ecosistema de medios que son las redes sociales. Es triste que, digo, qué sé yo, como un debate tan chato, ¿no? Porque sale una propuesta poco clara también, o qué sé yo, no sé si estuvo mal explicada por parte de Gustavo Vélez, y genera una reacción de la oposición o del PRO sobre todo, ¿no? Porque fueron Larreta, Vidal, etcétera, y Santilli y otros dirigentes del PRO que le contestan algo que no pasó, ¿no? Pero queda como ahí la discusión. Agustín Espada, director de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes. Gracias, Agustín. No, por favor, María, que tenga un lindo día. Te mando un beso, hasta luego.